Hoy estaremos predicando bajo el tema la virtud de Pedro. Gloria sea el Señor, porque Pedro fue un hombre en el cual Jesucristo hizo el mayor milagro de todos. Y usted y yo sabemos que Jesucristo hizo muchos milagros. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los mudos hablaban, los endemoniados eran libres, incluso hasta los muertos eran resucitados. Pero hay un milagro que ni siquiera la gente lo cuenta como milagro, y fue una de las mayores hazañas que hizo Jesucristo. Y esta fue en Pedro. Gloria sea el Señor. Leímos aquí en Hechos 4:8, donde Pedro, después de haber sanado a un enfermo, fue llamado al concilio. Y después de Pedro haber expuesto su defensa, dijeron los que estaban ahí en el concilio, dice la palabra que ellos se maravillaron. ¿Por qué se maravillaron? Porque ellos entendían que Pedro era un hombre sin letra y del vulgo. O sea, del barrio, como decimos nosotros. La Biblia registra que primero Jesús va y se bautiza con Juan el Bautista. Y ahí es la primera vez donde Dios viene y le habla a un hombre para presentarle a su hijo, que es cuando Dios le habla a Juan el Bautista y le dice: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Luego de esto, Jesús inicia su ministerio y se dirige hacia Galilea, ahí en las áreas marítimas, y ahí le hace el llamado a Pedro. Pedro fue el primer discípulo que Jesucristo llamó. Y la palabra empieza dando testimonio de cómo Pedro, después de haber sido llamado, dejó todo siguiendo a Cristo. Porque muchas veces el hombre y la mujer se apega a lo que no sirve de ese mundo. Porque en ese mundo hay muchas cosas que Satanás la vende como que son grandes, pero en realidad no son nada. No sirven para nada. Pero Pedro, siendo un hombre sabio, quizá era un hombre sin letra, pero sobrado en sabiduría. Porque la mayor sabiduría de todo es el temor a Jehová. Y muchos hombres fueron llamados por Jesucristo a seguirle y no le siguieron, porque tenían dinero, tenían bienes materiales. Sin embargo, Pedro, cuando recibe el llamado de Jesucristo, la palabra registra que no dijo nada, simplemente lo dejó todo y le siguió. Y cuando hablamos de todo lo que usted y yo nos apegamos y de todo lo que nos mantiene alejados de Dios. Porque ¿qué es lo que normalmente aleja a las personas de Dios? El trabajo. Esa es una de las principales causas. La persona deja de buscar de Dios por causa del trabajo. Porque el trabajo agota, y un cuerpo agotado, verdaderamente el espíritu a veces tiene deseo, a veces quiere, a veces se acuesta pensando en que mañana voy a buscar de Dios, pero luego va al trabajo y se agota, y ahí cambia de parecer. El agotamiento es uno de los peores enemigos del espíritu. Y muchas veces el trabajo nos aleja de Dios. Lo primero que Pedro dejó fue el trabajo. Pero no solamente eso. La palabra registra que luego Jesús visitó la suegra de Pedro y la sanó. Si Pedro tenía suegra, significa que tenía una esposa. Amén. No se habla de la esposa de Pedro, pero sí se habla de la suegra. Pero ¿y la esposa? También Pedro dejó la esposa. ¿Usted cree que la esposa de Pedro andaba con Pedro? Pedro dejó la esposa para irse detrás de Cristo. Eso es más difícil que el trabajo todavía. Porque el trabajo nosotros trabajamos porque es obligado. Pero con la pareja tenemos un apego emocional. Pedro tampoco dijo nada. Siguió a Cristo. Y cuando Pedro empezó a seguir a Cristo, Pedro venía de ser pescador.
Pedro sabía mucho de la pesca, pero de letra no sabía nada. Pero luego de esto, Pedro, durante los 3 años y medio que duró el ministerio de Jesucristo, Pedro estuvo con Jesucristo. Y Pedro vio todos los milagros que Jesucristo hizo. E incluso en uno, él fue protagonista de un milagro, que fue cuando Jesús subió al monte a orar y le dijo a ellos que fueran del otro lado de la ribera, que se fueran adelante. Y en el camino, cuando iban en el bote, vino una gran tempestad. Y ellos tuvieron miedo. Y dice la palabra que Jesucristo venía caminando y ellos se asustaron porque creyeron que era un fantasma. Ellos creyeron que era un fantasma. Y Jesucristo le dijo que no temieran, que Él era el Cristo. Entonces Pedro le dijo, bueno, pues si eres tú, manda a que yo vaya a ti. Y Él le dijo, ven. Y Pedro caminó sobre el agua. Pedro fue uno de los protagonistas de uno de los milagros de Jesús. Pero luego dice que como el viento era fuerte y la tempestad era fuerte, Pedro dudó y se hundía. Usted y yo también dudamos cuando la tempestad es fuerte. Usted y yo también vamos a dudar cuando los ataques sean fuertes. Yo he dudado y oro a Dios para que me libre de volver a pasar por otra tormenta, porque todos dudamos cuando pasamos por tormentas, cuando vienen ataques. Luego de esto, Pedro le dijo, sálvame que perezco. El famoso hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? La fe, cuando estamos en buenas condiciones, está de este tamaño. Pero cuando estamos bajo ataque y bajo turbulencia, la fe a veces se agota. Y a veces, cuando un hombre o una mujer no tiene fe, toma las peores decisiones de su vida, porque las decisiones son enfocadas en caerle atrás lo que perece y en abandonar lo que permanece, en abandonar la promesa, en dejar de seguir a Cristo, el Salvador. Y Pedro sigue su evolución, hermanos. Luego de esto, ya cuando Jesucristo está por terminar su ministerio, cuando están en el monte y viene Judas y le da un beso al maestro, como una señal a los que querían atrapar a Jesús. Y Judas entrega al maestro. Pedro le había dicho, escuche bien, antes de llegar a ese monte, ellos venían de otra ciudad, Jerusalén. Y Jesús le anunció su muerte a sus discípulos y le dijo, es necesario que bajemos a Jerusalén porque yo debo de morir allá. Jesucristo sabía lo que vino, que era morir para que tú y yo fuéramos salvos. Pedro siempre era un hombre de lo de adelante. Y le dice Pedro, Señor, que no acontezca así. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Porque tienes tu vista puesta en lo del hombre y no puesta en lo de Dios. Y estamos hablando de Pedro, el discípulo, el primer discípulo de Cristo, que sin darse cuenta, por causa de dejarse llevar por sus sentimientos, se estaba dejando usar del enemigo. Muchas veces tú y yo, cuando nos dejamos llevar de los sentimientos, en vez de hacer la voluntad de Dios, en vez de hacer la voluntad del Padre, en vez de hacer la voluntad del Hijo, hacemos la voluntad del enemigo. No es que somos del enemigo, sino que el enemigo, a través de nuestros sentimientos, hace que nosotros sigamos su voluntad. Por eso usted y yo no podemos andar conforme a sentimientos, sino conforme a la sabiduría y al temor de Dios. Jesús tuvo que decirle a Satanás, apártate. Porque había un plan de Dios en Jesús. Había un plan de Dios en ese padecimiento y en ese sacrificio. Luego de esto también registra la palabra que estaban en un monte, cuando Jesús se transfiguró. Y dice la palabra que Pedro fue testigo de cómo, mientras Jesús estaba orando, se transfiguró y llegó una nube
Y dice la palabra que ellos vieron a Moisés y Elías. Y Pedro, como era un hombre de servir, porque esa es una de las características más grandes que tenía Pedro, que como era un hombre sin letra, era un hombre que estaba dispuesto en el servicio. El hombre no puede, porque tiene letra y sabe mucho, entender que no debe de servir a Dios. Entender que hay trabajo dentro de la obra que son para el que no sabe. ¿Qué dijo Pedro? Permite que yo te haga una llamada a ti, otra a Elías y otra a Moisés. Pero dice la palabra que ahí por segunda vez Dios vuelve y presenta a su hijo. Y esta vez ya no era Juan el Bautista, sino a Pedro. Que de la nube salió una voz que le dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios le habló a dos personas para decirle que Jesús era su hijo amado. Primero a Juan el Bautista y luego a Pedro. A él oír. Gloria sea el Señor. Pedro era un discípulo que siempre estaba en el frente ahí, para lo que sea. Y él no esperaba que Jesús lo mandara, él resolvía. Gloria sea el Señor y a su nombre. Y ahí el Señor le dice: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oír. Pero ¿qué era lo que Jesús le había dicho a Pedro? Jesús le había dicho a Pedro, porque hubo una ocasión que Jesucristo preguntó: ¿quiénes dicen lo de ahí afuera que soy yo? Los discípulos le respondieron: uno dice que tú eres Elías, otro dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres uno de los profetas. Los discípulos usaron la famosa estrategia de que no soy yo que digo, sino es otro que dice. Se escudaron. Yo quiero decir algo, pero no, yo no digo que fui yo que lo dije, yo digo que fue fulanito. Eso es usar otra persona de escudo. Pero Pedro no usó a nadie de escudo. Pedro dijo: tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Amén. Y ahora viene lo más impactante de esta historia de Pedro. Y esto es que ya cuando Jesucristo llega al final de su ministerio, Jesucristo ya había profetizado, porque Pedro había dicho que estaba dispuesto a morir por Jesucristo. Y Jesucristo le profetizó: antes de que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Y escuche bien, cuando Jesucristo, Judas lo entrega y se lo llevan y empiezan a golpearlo y a darle el latigazo, todos los discípulos desaparecieron. El único que se quedó fue Pedro. Porque en los momentos difíciles es que se sabe quién es quién. En los momentos fáciles todo el mundo es buen creyente. Todo el mundo en los momentos buenos está ahí presente. Todo el mundo en los momentos buenos es responsable. Todo el mundo en los momentos de abundancia está ahí durmiendo con su cabeza en el pecho de Cristo. Pero en el momento difícil todo el mundo se fue y se desapareció. El único que quedó fue Pedro. En el momento más difícil el único que quedó fue Pedro. Pero entonces aquí viene lo más impactante, que es que Pedro siguió a Jesús, pero él no quería que supieran que él andaba con Jesús. Porque él quería estar con Jesús en el momento difícil, pero él no quería que lo crucificaran a él. Y cuando a él le dicen 3 veces, por 3 ocasiones dijeron: tú andabas con él, tú eras uno de ellos, tú hablas y viste como uno de ellos. Hermanos, a Pedro solamente le bastaron 3 años y alguito más para caminar, hablar y vestirse como Jesús. Usted y yo a veces duramos 30 años en el Evangelio y todavía no hablamos como Jesús. No nos parecemos a Jesús, pero en lo más mínimo.
Nosotros tenemos que llegar a los sitios y anunciar que nosotros somos hombres y mujeres de Dios. Nosotros tenemos que llegar y anunciar que nosotros seguimos a Dios, porque si no, nadie lo sabe. Y a veces pasan 10, pasan 15, pasan 20 años. Y usted y yo todavía no hablamos de la misma manera que hablaba Jesús. O que habla Jesús, porque Jesús está vivo y todavía habla. Y a Pedro solamente le bastaron 3 años y medio para llegar a este punto. Todavía yo no he llegado a ese punto, y yo lo dudo que en los próximos 3 o 5 años yo llegue a ese estado donde la gente me vea y diga: este verdaderamente es un siervo de Dios, este camina, habla y viste como un siervo de Dios. Y Pedro solamente lo logró en 3 años y medio. Pedro lo logró. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Padre, otra vez, otra vez al Espíritu Santo de Dios? Pero ¿cuál fue la razón de que Pedro lograra esto? La razón es que Pedro conocía su estado de que era un hombre sin letra. Porque el que cree que es sabio, en realidad es un ignorante. Y el que sabe que es un ignorante, en realidad es sabio. Porque el sabio reconoce que sigue siendo ignorante. Y el ignorante entiende que es sabio. Y cuando el ignorante cree que es sabio, le cierra la puerta a la sabiduría de Dios. Ya no quiere que nadie le enseñe. Ya no quiere escuchar el punto de vista de nadie. Lo mismo que le pasó a los que crucificaron a Jesús, los fariseos y los sacerdotes, que ellos venían de haber aprendido la ley de Moisés. Y ellos entendían que ellos eran los que tenían que enseñar. Y ellos entendían que ellos eran los que tenían la razón. Y por eso llamaban a Jesús blasfemo. Y Jesús les decía: pero ustedes leen la palabra que hablan de mí, sin embargo, no me reconocen. No me creen a mí. Pedro era un hombre que era sin letra, y Pedro vino y se entregó para ser lleno por las enseñanzas de Jesús. Nosotros debemos de venir a sí mismos abiertos a ser llenos. Debemos de venir entendiendo de que necesitamos dirección. Debemos de venir entendiendo que no importa si duramos 50 años en el Evangelio y no sabemos la Biblia de memoria, siempre vamos a necesitar la dirección del Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento a los reyes se le imponía que tenían que leer la palabra diario. El pueblo era cada sábado que se reunía a leer la palabra. A los reyes era diario. Una y otra y otra y otra. ¿Para qué? Para que no se le olvidara. Entonces a veces nosotros aprendemos mucho y entendemos que ya sabemos, nos apartamos del aprendizaje, nos apartamos de las enseñanzas y le cerramos la puerta a Dios, y ahí retrocedemos, porque entonces en vez de parecernos a Dios, empezamos a parecernos de nuevo al mundo. Entonces ahí fue que después que Jesucristo muere y es crucificado, Pedro recibe la misión de predicar el Evangelio. Pero ya el Pedro que vemos en el libro de Hechos no es el mismo Pedro sin letra que vemos en el libro de Mateo. Pedro se pasó el libro de Mateo haciendo preguntas. Esa era otra virtud de Pedro. Pedro preguntaba mucho. Jesucristo decía una parábola y no la entendía, y Pedro de una vez lo agarraba ahí calientito. Explícame la parábola. ¿Qué fue lo que tú le quisiste decir? ¿Qué fue lo que tú le quisiste decir? Explícame la palabra. Pedro preguntaba mucho. Pero el Pedro que vemos en Hechos ya es un Pedro diferente. Es un Pedro que ya el milagro de Dios en él había sido completado. ¿Y qué acontece? Que cuando a Pedro lo llaman al concilio, porque Pedro estaba causando alboroto, porque los fariseos y los saduceos y los sacerdotes no les gustaba cuando alguien predicaba de Cristo y hacía milagros, porque eso creaba, según ellos, un alboroto. A ellos les gustaba la tranquilidad donde las personas venían donde ellos a que ellos le enseñaran.
Llaman a Pedro al concilio y ahí fue donde leímos que Pedro viene y se defiende. Y Pedro dice al concilio, dice la palabra, lleno del Espíritu Santo, él le habló al pueblo y a los ancianos de Israel, diciéndole, puesto que hoy se nos interroga a causa del beneficio que le fue hecho a un hombre enfermo, que de esta manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificasteis, y que Dios resucitó de los muertos, por este hombre, por él, este hombre en vuestra presencia es sano. Este Jesús, que es la piedra que fue reprobada por vosotros, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ninguna otra salvación sino en él. Bajo el cielo no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a dos hombres en el que podamos ser salvos. Y dice la palabra que viendo ellos el de nuevo con el cual Pedro predicaba la palabra, entonces ahí fue que ellos dijeron, se sorprendieron, se maravillaron, porque ellos decían entre sí, y este no es un hombre, ellos sabían y hablaban entre sí de que este era un hombre sin letra y del burgo. Y usted quiere saber una cosa, váyase al libro de Pedro, a la carta de Pedro en el Nuevo Testamento, y léala, para que usted vea que el nivel con el cual Pedro hablaba y escribía es mayor que incluso hasta que muchas de las cartas de Pablo. La profundidad con el cual Pedro escribe y habla es sumamente alta, es increíble. Cuando usted lo lee, ni siquiera Lucas, que era doctor, se ve este nivel. La carta de Pedro es una joya en la Biblia. Léala para que usted vea cómo era, para que usted se maraville, como se maravillaron estos ancianos que escuchaban a Pedro hablar. Si usted lee la carta de Pedro, usted se va a maravillar. Y la virtud de Pedro fue saber que no sabía nada, ser sabio sabiendo que lo ignoraba todo, saber que tenía que preguntar y que tenía que ser enseñado. Y el Espíritu Santo, hermano, hizo uno de los milagros más grandes que registra la Biblia en Pedro. Lo transformó. Hermano, en solamente 3 años y medio Pedro logró la transformación que todos nosotros deseamos. Venir a ser como Cristo. Caminar como Cristo, andar como Cristo y vestir como Cristo. Amén. Y a su nombre.